Hola, buenas tardes. Estamos desde el Centro de Estudios Laboral y de Seguridad Social, AC, donde vamos a iniciar con estas cápsulas para acercarte a la reforma en Derecho del Trabajo. El día de hoy, el doctor Everardo González Garza, director general del mismo, y su servidora, directora del capítulo México, estamos muy agradecidos de la compañía de nuestro amigo Hugo González, que es representante sindical, que nos va a hablar de la reforma laboral desde la parte colectiva. Bienvenido, Hugo, un enorme gusto tenerte aquí. El doctor Everardo te va a dar unas pequeñas palabras de bienvenida y después pues vamos a absorber todo lo que podamos de ti en cuanto a la parte colectiva de la reforma en Derecho del Trabajo. Muchísimas gracias, querida Emily, querido Hugo. Gracias, de verdad que es un honor, un placer tenerte en casa. Y pues bueno, vamos a iniciar con este ABC del derecho del trabajo, y en este ABC le corresponde la parte colectiva, la organización sindical, la función que van a tener a partir, o que están teniendo a partir de esta gran reforma del 1 de mayo de 2019. ¿Y quién más que tú, que eres una autoridad jurídica en el ambiente colectivo, para que nos hables de algunos temas de muchos trascendencia? Estas cápsulas van dirigida a estudiantes, a operadores jurídicos, a departamentos de recursos humanos, para tener un bosquejo de una aproximación a la realidad, esta misma realidad que tú llevas día con día. Y yo empezaría preguntándote, pues, que nos describieras brevemente una línea del tiempo de toda esta transformación en la parte colectiva. Sabemos que en la parte procesal, individual, ha tenido un gran impacto, pero en la colectiva, ¿cuál puede ser esa línea del tiempo, el primero, el segundo paso, para que nos puedan estar, quienes nos estén escuchando en estos momentos en las redes sociales, pues puedan tener una mayor realidad? Muchas gracias, Everardo. Gracias, maestra Emily, por la presentación. Gracias, doctor Everardo. Con todo gusto, vamos a platicar de lo que se vive día a día. Ahora sí que, bueno, su servidor desde dentro de un sindicato, soy sindicalizado desde hace 20 años precisamente. El día de hoy cumplo 20 años de haber ingresado al sindicato y a esta institución donde presto mis servicios. Pues sí, vamos a omitir todo lo que fue la historia, la presión, los vecinos ahí que estuvieron ejerciendo presión y siguen ejerciendo presión respecto a la forma en que se aplica el derecho laboral en México. Sí, vamos a ir concretamente. La reforma en cuestión colectiva se centró en principalmente acabar con los sindicatos de protección, que bueno, en el papel la reforma lo hace. Sin embargo, bueno, en la práctica estamos viendo que, pues como buen mexicano, a todo encontramos la falla y a todo encontramos la salida jurídica o en cuestiones prácticas. Por un lado, la base de toda esta reforma, el voto personal, libre, secreto y directo de los trabajadores, que les da el principio de representatividad a quienes van a ser titulares o administrar el contrato colectivo de trabajo. ¿Sí? Los artículos transitorios de la ley dieron un término para que todos los sindicatos hicieran reformas en sus estatutos, que es la ley interna de los sindicatos. Tendrían que reformarlos para ya meter esta parte del voto personal, libre, secreto, directo como obligación, meter la parte de consultar las revisiones contractuales cada vez que se firma un convenio de revisión, ir a consultarlo con los trabajadores para que los trabajadores tengan conocimiento pleno de los derechos y las obligaciones que la representación está suscribiendo. Por otro lado, les decía, no solo tenían que reformar esta parte, sino tendrían que, y digo tenían porque, bueno, en teoría el término ya pasó, ya concluyó. Habría que reformar un tema respecto a la representación de género en proporción al número de empleados y empleadas que tengan registrados o agremiados más bien el sindicato. Sí, entonces estas reformas ya debieron haber sido aplicadas. Algunos sindicatos, muchos sindicatos no la hicieron. Se habla de que había más de 10,000 sindicatos con una radio de acción estatal
que eran sindicatos creados en tribunales, perdón, en juntas locales de conciliación y arbitraje, entonces tenían una facultad estatal en una empresa pequeña y había un poco más de 2,000 nacionales. Con esta reforma, todo eso se concentra en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y todos los sindicatos pasan a ser de corte nacional. Entonces, esa reforma ya están obligadas. Por otro lado, tenemos ya lo que es negociación colectiva, que también, digo, se va entrelazando. Cuando haces una negociación con un comité ejecutivo o una directiva, porque realmente no te sientas a negociar. Cuando dices voy a negociar con el sindicato, no te sientas con todos los sindicalizados, te sientas con la representación, ¿sí? Entonces llegas a un acuerdo, se firma ante el órgano de conciliadores, o bueno, ahora puede ser también ante el tribunal, y se da un tiempo prudente para que la representación vaya y consulte con los trabajadores si están de acuerdo en ese convenio. Hay muchos puntos finos, no sé si hay alguno del que quieran hablar particularmente. Digo, por ejemplo, hacemos un convenio, revisamos, no sé, 10 cláusulas. En estas 10 cláusulas hicimos modificaciones al contrato y vamos y le preguntamos a los trabajadores, oye, ¿estás de acuerdo con este convenio que hicimos en estas 10 cláusulas? Y el trabajador solo tiene dos opciones, sí o no. No puede decir, oye, pues estas 9 cláusulas son muy buenas, excelentes, crecieron, pero una de ellas no me gusta, o dos de ellas no me gustaron, no. Es o un sí o un no. Entonces, digo, también no podríamos retrasar tanto la negociación, pero entonces si tenemos el no, tendríamos que regresar a negociar o renegociar ese convenio que se llevó a cabo. Por otro lado, bueno, tenemos el proceso de legitimación, que básicamente es dar a conocer a los trabajadores, a todos los trabajadores, el contenido del contrato colectivo de trabajo y también someterlo a su aprobación o desaprobación. Esto porque muchos trabajadores en México no sabían o no saben hasta el momento que tenían un sindicato. Probablemente, digo, yo sí, desde los 19 años estoy sindicalizado, probablemente Emily, Everardo o alguno de los que nos escuchan alguna vez estuvo o está actualmente sindicalizado y no sabe, no tiene conocimiento. ¿Por qué? Porque se trata de sindicatos blancos, no saben que hay un contrato colectivo de trabajo y normalmente pues esos contratos no se revisaban. Entonces con esta reforma tenemos la obligación de revisar a partir del 1 de mayo del 2019 y dentro de los próximos 4 años, que es en el 2023, tenemos la obligación de revisar o dar a conocer ese contrato a los trabajadores y lo aprueben o lo desaprueben. Una vez hecho esto, que se supone ya todos los trabajadores van a conocer el contrato colectivo de trabajo, entonces tenemos que revisarlo por lo menos una vez cada 4 años. Y con este procedimiento, del cual les platiqué muy breve, dar a conocer el convenio antes de registrarlo en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Si no tenemos la aprobación de los trabajadores, ese convenio no se registra y por ende no puede ser aplicado. No sé si hay alguna pregunta. Muchísimos puntos finos en esto que yo primero te voy a felicitar por esos 20 años en el sindicalismo. Eso es lo primero, por tu aniversario. Punto número 2, te voy escuchando y lo primero que quisiera que me platicaras es sobre la paridad de género en las mesas directivas. Ese 50% que se tiene que garantizar de las mujeres, de la cuota de género de la que estamos hablando. Y punto número 2, dices, tiene que hacerse la revisión y solo hasta que se logre una aprobación de manera unánime podremos ir hasta al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral para hacer lo propio, para conseguir entonces esta legitimación del contrato colectivo. ¿Cómo lo has vivido tú ya desde adentro, el usar las plataformas, el presentarte en el centro aquí en la Picacho Ajusco de la Ciudad de México? ¿Qué tal se está viviendo en los adentros del centro todo este cambio de llevar el registro de los contratos colectivos de trabajo? Sí, mira, bueno, en primer término, el asunto de la paridad de género, habla más bien de que sea proporcional. Es decir, si tienes, no sé, 30%, bueno, vamos a ajustarlo un poquito, 40% de mujeres agremiadas y 60% de hombres, entonces en la representación debe haber el mismo porcentaje, ¿sí? Es un tema muy delicado. Muchas de las mujeres vienen pisando fuerte, digo, aquí
tú eres un buen ejemplar de las mujeres que vienen, pero con un gran liderazgo. Pero tenemos un problema de manera general. A las actuales generaciones, Emily, difícilmente las podemos jalar, meter al sindicalismo, en general, hombres y mujeres. Y de ahí tienes que convencer o trabajar políticamente con las mujeres, te digo, que tienen una gran capacidad, una grandísima capacidad, digo, me atrevería a decir que incluso mayor que la nuestra, porque todavía controlan lo que es la parte del hogar y controlan el trabajo y sacan todo adelante, y nosotros no podemos hacer dos cosas al mismo tiempo, ¿verdad? O trabajamos o nos dedicamos al hogar. Pero sí vienen grandes liderazgos en cuanto a mujeres. Tenemos, por ejemplo, y aquí me va a permitir hacer mención de dos, Adriana Urrea en el Sudnotimex, precisamente ahorita están en huelga, es un gran sindicato, ella es una gran líder, ella es líder porque realmente recién llegada a la representación tiene todo este enfrentamiento con el gobierno federal, del cual, bueno, pues ya, viene con todo el apoyo, la directora de Notimex viene con todo el apoyo del presidente, entonces traen un gran choque. Por otro lado, por ejemplo, lo que pasó en la planta de Silao, en General Motors, que el sindicato, el sindicato titular del contrato colectivo de trabajo era de la CTM. Entonces, cuando vienen y votan por el no, cuando no aprueban el contrato colectivo de trabajo, surge un nuevo sindicato independiente de esos que me gustan, que son realmente trabajadores de la empresa del centro de trabajo, y está liderado por una mujer que se llama María Alejandra Morales, una sindicalista que, digo, sin temor a la represión que se puede vivir por ahí, está sacando adelante esta parte del liderazgo sindical. Entonces vienen con toda la actitud, vienen con toda la fortaleza las mujeres, y yo más bien en este tema me gustaría hablar de libertad, ¿sí? Porque también la propia ley te dice, no puedes poner reglas que impidan que los compañeros, que los agremiados puedan participar de la democracia sindical. Entonces, si tú le pides un mínimo, por ejemplo, de 50% de mujeres en la directiva, creo que lo estás limitando, ¿sí? Pudieran ser más, digo, en el sindicato en el que pertenezco, tenemos comité ejecutivo seccionales completos de puras mujeres, entonces no podemos limitarlas, más bien debemos de dar libertad, ¿sí? Sí, es que esa libertad, ahora la nueva forma de entender el sindicalismo es quiero ser sindicalizado, no quiero ser sindicalizado, y como he tenido la oportunidad de platicar en algunos otros foros, ahora sí realmente ver qué es lo que me ofrece el sindicato para ver si quiero estar con ellos o no, para ver de esos verdaderos liderazgos a los que tú haces mención, el liderazgo positivo, no el liderazgo negativo, el querer estar ahí más allá de una situación de coacción, que sea porque realmente estás convencido de que hay un derecho y se está pugnando por mejores condiciones en el centro de trabajo, que se trata de un ganar-ganar. Entonces, solamente así creo que en algún momento yo querría ser sindicalizada. Doctor Everardo, algo que le quisiera preguntar al maestro Hugo. Gracias, Emily. En estos momentos que mencionas el caso de Silao, Guanajuato, que ha sido un gran referente a través de este mecanismo de respuesta, mecanismo laboral de respuesta rápida del TEMEC. También hay un caso en Tridonex, en una maquiladora en Matamoros, Tamaulipas, que por supuesto tiene un enfoque sindical. A ver, desde la óptica de qué es lo que no debe hacer un departamento de recursos humanos, quien nos esté escuchando, una operadora, un operador de RH, porque comentas algo fundamental. La base de la reforma es la libertad, un voto libre, directo, secreto, personal, y que puedes estar violando un tratado internacional como es el Convenio 98. A ver, ¿cuáles serían las primeras aportaciones de tu parte para un director, una directora de recursos humanos que no debe de hacer en el proceso de la legitimación o en el proceso para no violar ese tratado internacional, mi estimado Hugo? Claro que sí, doctor. Fíjate, aquí es muy clara la ley en ese aspecto, y precisamente en eso radica la libertad sindical en la parte colectiva. La prohibición de los actos de injerencia, ¿sí? Por un lado, el gobierno no se puede meter en tu sindicato, tú tienes libertad de constituirlo
de ellos depende el registro, la toma de nota. Pero bueno, la libertad sindical radica desde que tú te constituyes. De otro tema muy, muy fino por ahí. Y por otro lado, de lo que tú me hablas, actos de injerencia del patrón. El patrón tiene prohibidísimo meterse, opinar, hacer actos de proselitismo, incluso esa práctica que, bueno, los sindicatos de protección lo tenían, o los de extorsión, ¿no? Que, ¿sabes qué? Dame tanto y se acaba el emplazamiento. Esas situaciones son consideradas actos de injerencia. Si no está plasmado en el contrato colectivo de trabajo, si no está plasmado en el convenio, entonces se puede considerar acto de injerencia. Ahorita con la legitimación, no se considera acto de injerencia el hecho de que el patrón tiene la obligación de prestar todas las facilidades al sindicato y al Centro Federal de Registro, perdón, Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral para que se lleve a cabo esta legitimación. Facilidades, pudiera ser muy tenue la línea, ¿no? A ver, proporciónanos un ejemplo de cómo sería una facilidad para que el operador de RH no lo vaya a tomar como un acto de injerencia. Ok, el Centro Federal, bueno, tiene un visitador, va a ir, va a hablar con el patrón, le va a decir, el patrón tiene la obligación de dar todas las facilidades. ¿A qué nos referimos? Puede prestar el centro de trabajo, puede prestar la sala de juntas, puede incluso decir, bueno, vas a legitimar el martes, pues entonces voy a dar oportunidad de que cada empleado tenga un horario específico para ir a emitir su voto y regrese a la producción. Sí, pero todo esto tiene que estar debidamente registrado y verificado por, valga la expresión, por el verificador, que en este caso puede ser un notario público o un verificador del Centro Federal de... Bueno, vamos a llamar el Centro Federal para no estar repitiendo. ¿Sí? Entonces, de ahí la delgada línea. ¿Qué es un acto de injerencia? Que el patrón esté haciendo proselitismo porque voten a favor o en contra del contrato colectivo de trabajo. O y esto se puede denunciar. Sí, o incluso tal vez hablen, por ejemplo, una maquiladora, un supervisor que tiene contacto con, en la línea de producción, con N número de trabajadoras, trabajadores, que no les dé el permiso para una reunión, también podría ser considerado un acto también de injerencia, ¿no? Porque estás participando para que no acudan a una reunión, ¿es correcto? Así es correcto. Bueno, sin perder de vista que, bueno, no podemos hacer también reuniones en horario productivo, ¿no? También ahí puedes decir, ¿sabes qué? Sindicato, haz tus reuniones en un horario donde todos pueden acudir, o si tienes una empresa de turnos, pues entonces busca la forma en que aquellos que están en el turno nocturno, matutino, vespertino, pueden acudir a tus reuniones, tengan toda la información, pueden hacer uso de panfletos, de volantes, pues sí, todo tipo de propaganda. Ahí el empleador o recursos humanos no puede evitarlo, al contrario, tiene que dar las facilidades, tiene que permitir que se lleve a cabo la libertad sindical dentro de la empresa. Lo más delicado sería que un personal de confianza, en este caso hablas tú, un supervisor de la línea de producción, les diga, ¿sabes qué? Te voy a dar permiso, pero tienes que votar a favor o en contra del contrato colectivo. Ahí está el punto. Ese es el punto. Sí, te voy a dar permiso. Yo no sé cuál va a ser el sentido de tu voto, porque aparte, repito, es personal, es libre, es secreto y es directo. Nadie, en teoría, nadie se va a dar cuenta por quién votaste. Está también la prohibición. Es un poquito contradictorio, ¿no? Te dice, debes de foliar en las boletas de votación, pero no debes de ponerle ni una sola marca que puedas identificar a quién pertenece esa boleta. Entonces, es como un poquito contradictorio porque si tú tienes foliado todas las boletas y tienes un comité... Padrón. Si tienes un padrón y tienes un comité que se va a encargar de hacer el procedimiento, entonces ese comité va a saber a quién le dio ese folio. ¿Sí? Es todo, te decía, muchos puntos finos donde sindicatos de protección han aprobado, ¿cómo le hicieron? No sé, pero han aprobado la legitimación, que en teoría la legitimación era precisamente para acabar con los contratos de protección. Entonces, son los que más facilidades han tenido. Perdón, Hugo, y es que y hay que diferenciar entre representatividad y legitimar. Y como bien dice, la parte difícil tendría que ser es que realmente ya los trabajadores conocieran del mismo. Como dices, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo aquellos blancos que han logrado
hacerlo y pasar al centro y también conseguir en el centro ahora ayúdame, se me fue, la La certificación, constancia de, la constancia de de representación legitimación. del 390 que hace referencia a la ley. ¿Y esa constancia cómo se ve, Hugo? ¿Qué dice? ¿Cuánto tiempo les da permiso? Yo cuando lo hago muy similar con el REPSE, les digo, bueno, el REPSE, que es el permiso para hacer subcontratación en México, pues está a potestad y te lo pueden quitar y está por 3 años. ¿Qué pasa con esta constancia de representatividad que nos la expide el centro? Ok, hay que distinguir, la constancia de legitimación es muy diferente a la constancia de representatividad. Y sí, efectivamente hay mucha confusión en ese aspecto. Qué bueno que le preguntas, Emily. La constancia de representatividad se le otorgan a los sindicatos que van a llevar a cabo la firma del contrato colectivo de trabajo. Apenas la firma. La de legitimación es para los contratos preexistentes, los que ya teníamos suscritos, los que ya tenemos en las juntas federales de conciliación y arbitraje. Vamos a ¿Sí? pensar, Hugo, que yo soy alumna de Derecho y entonces, para que yo contestara bien, es un antes y un después. Los que ya tenían contrato colectivo van a tener un escenario 1 y los que apenas van a tener por primera vez la firma de su contrato colectivo van a ser el escenario 2. A los que les aplica el escenario 1, ¿ellos qué van a buscar entonces, Hugo? Así es, constancia de representatividad. Ok, Yo quiero firmar un contrato colectivo de trabajo con la empresa, vamos a llamarle Patito SADCB, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? En primera instancia, conseguir el voto y la confianza de al menos el 30% de los trabajadores de esa empresa, ¿sí? Ya no es como antes que decían, oye, yo tengo 5 trabajadores sindicalizados ahí y te emplazo a huelga porque ellos pertenecen a mi sindicato. No, ahora cualquier sindicato puede llegar, pero si no tiene el voto de los al menos el 30% de los trabajadores, no puede conseguir esa constancia de representatividad y por ende no puede emplazar a huelga por contrato colectivo de trabajo. ¿Qué tienen que hacer? Ir con los trabajadores, decirle, oye, vamos a firmar un contrato colectivo de trabajo, afíliate, dame tu voto personal, libre, secreto, directo, y así es como se va a llevar a cabo. Bueno, en primera instancia, si nada más concurre un sindicato, basta con que firme en la lista más del 30% de trabajadores y se presente en el centro federal. Si llega otro sindicato, los mismos trabajadores podemos firmar en esa lista y entonces ya cuando hay concurrencia de sindicatos, viene esta regla de la que hablamos. Mínimo 30% de los trabajadores deben apoyarme. ¿Y cómo vamos a ver a qué sindicato quieren afiliarse o qué sindicato quieren que firme ese contrato colectivo? Bueno, pues mediante el voto personal, libre, secreto y directo. Y aquel sindicato que tenga más del 30% de los trabajadores será quien tiene la constancia de representatividad con una vigencia de 6 meses, Emily. Si esos 6 meses o si dentro de esos 6 meses estamos en el procedimiento de firma de contrato o en el procedimiento de huelga, pues entonces esa constancia tiene vigencia hasta que concluimos este procedimiento para el cual nos la entregaron en primera instancia. Entonces, y en el Eso otro, es es el antes. ¿o el no? antes. Ahora, el ahora, ¿qué pasa con los de ahora? Ahora, yo ya tenía un contrato colectivo de trabajo firmado en el año 1995, ¿sí? Y cada año lo venía revisando. Bueno, y hay algunos que no se revisaban. Por ahí hablaba la empresa el doctor Everardo, ese contrato creo que se revisaba en automático, ¿no? Conforme a los incrementos del salario mínimo, que eso les trajo un problemón en el año 2018, si no me equivoco, 2019. Pero bueno, tengo mi contrato que firmé en 1995, pero con esta reforma me dice el legislador, ¿sabes qué? A partir del 1 de mayo del 2019 tienes 4 años para legitimar tu contrato. ¿Y qué es esto? Que los trabajadores conozcan el contenido de ese contrato y que el 50, ahí sí no es el 30, aquí es el 50% o más, voten a favor de ese contrato colectivo de trabajo para efectos de que siga vigente y para efectos de que pueda seguir revisando. Si votan por el no, la consecuencia es, se da por terminado el contrato colectivo de trabajo, conservando los derechos que sean superiores a los de la ley en beneficio de los trabajadores. Que aquí hay una gran confusión, Emily. Con el caso Silao volvemos, ¿no? Decían, le dieron un gran golpe al sindicato. No, realmente considero que el golpe no es al sindicato, el golpe es para los trabajadores. Cuando tú estás unido a un sindicato formal, profesional,
tienes muchísimas ventajas. Cuando es un sindicato blanco, como les decía hace rato, ¿no? Hace unos momentos, ni siquiera te das cuenta que estás sindicalizado, y si le escarbamos, muchos de nosotros, de los que nos escuchan este día, o los que escuchan esta cápsula, alguna vez en su vida estuvieron sindicalizados y ni cuenta se dieron, ¿sí? Entonces, ya teniendo el voto de confianza, ya teniendo ellos el conocimiento del contrato colectivo de trabajo y se da la legitimación, entonces esa constancia me sirve como si fuera mi registro inicial, y la tengo que presentar cada vez que voy a revisar el contrato colectivo de trabajo para acreditar la vigencia. Si votan por el no, no es un golpe al sindicato, es un golpe a los trabajadores, porque nadie va a revisar su contrato colectivo, ¿sí? Ahí van a estar los derechos, sí, pero ya no tienes una protección colectiva. Ya puede llegar el patrón y decirte, Emily, hasta el día de hoy terminamos tu contrato, tenías todas estas prestaciones, aquí está, te liquido. Tú ya no puedes ir con toda la colectividad y decir, espérame, no me puedes liquidar sin un motivo. No hay que olvidar que a pesar de la relación colectiva, tenemos una relación individual. Si incurres en una falta o en una hipótesis del artículo 47, pues bueno, ni hablar, ¿no? Te pueden liquidar, pero si no tienes quien revise tu contrato, en cualquier momento el patrón puede llegar y liquidar tus prestaciones. No sé, doctor, te veo muy atento, doctor Everardo. No, pues escuchándote, querido Hugo, gracias ahí por tu experiencia. A mí me interesa mucho que nos pueda decir de manera muy general qué sucedió con con la publicación en el Diario Oficial de la Federación de fecha 3 de noviembre. Se ha dado muy bien que el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral tiene un gran monopolio, que todo pasa por sus manos, por sus ojos, pero ¿qué sucede a partir de esta publicación el 3 de noviembre pues de este año, ¿no? En relación a los temas colectivos? En la parte administrativa me queda claro que la primera y segunda fase de implementación de las entidades federativas, pues en automático entra, pero las entidades federativas que se encuentran en la tercera fase, ¿qué van a pasar con la negociación colectiva, el reglamento interior de trabajo, la revisión, etcétera? Claro que sí. Bueno, el 3 de noviembre, para los que no saben qué sucedió, en el Diario Oficial de la Federación se publica un decreto respecto a una decisión que tomó por ahí el Centro Federal, donde se da por prorrogado el término de las directivas que no pudieron llevar a cabo su proceso electoral por efecto de la pandemia, ¿sí? Dice el Centro Federal, ¿sabes qué? Pues si no pudiste llevar a cabo la votación, vamos a ampliar el término de la toma de nota para que continúes con los procedimientos que tengas vigentes, ya sea legitimación, revisiones, contratos, porque además se junta con el otro, Everardo, hay entidades federativas donde aún no entra en vigor el Centro Federal, y pues bueno, estamos en un periodo de transición donde se ha descompuesto un poquito. Bueno, me regreso un poquito al caso Silao, ¿no? Votan todos por el no, cuando en Guanajuato aún no entraba el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. ¿Qué significa esto? Y esto va a pasar ahorita en las otras entidades en las que no tenemos Centro Federal, o en las que no ha entrado en vigor esta reforma. ¿Qué pasa? Que se aplican las normas anteriores. Entonces, cuando votan por el no, cualquier sindicato, cualquiera, puede llegar y emplazar a huelga por firma de contrato colectivo de trabajo. Es muy peligroso, sobre todo para los trabajadores, de verdad, que bueno, si no tienen la información correcta, y bueno, y también para el patrón, ¿no? Imagínate, se hace una lucha de sindicatos ahí a costo de la producción, porque al final de cuentas a la producción es a la que le pegan. Bueno, volvemos al tema de la representatividad. El Centro Federal dice, bueno, si no hiciste tu proceso electoral, vamos a continuar, vas a seguir vigente, pero eso atenta, Everardo, contra la libertad sindical, ¿eh? Porque también te dice la propia ley, no puedes durar por periodos que perjudiquen a la democracia sindical, ¿sí? Y la voluntad de los trabajadores está por encima de cualquier formalidad. Si ya se le venció a un comité o una directiva su toma de nota, lo ideal es que vayan a elecciones nuevamente, ¿sí? Y no es imposible. Ahorita tenemos el caso del sindicato petrolero,
89,000 trabajadores están llevando a cabo su proceso electoral por primera vez de forma con un voto personal libre, secreto directo, porque anteriormente era mano alzada. Pero bueno, es digital, es mediante una plataforma que creó la propia Secretaría del Trabajo que se llama Sirvolag, Sistema de Votación Laboral Remota, o Sistema Remoto de Votación Laboral, más bien. Entonces, mediante esta plataforma digital se está llevando a cabo, en primera instancia, votaciones de secciones, es decir, las representaciones locales de cada estado. Y al final se va a llevar a cabo la representación del Comité Ejecutivo Nacional, de la Directiva Nacional. Entonces, ¿hay forma de llevar a cabo los procesos electorales? Sí. Entonces, yo creo que este decreto, que no es la primera vez, se ha venido ampliando y ampliando y ampliando. Creo que, digo, es bueno, pero atenta contra la libertad sindical. Se contradice, vamos. Sí, como dices tú, tiene un gran monopolio el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que no sé si se les está saliendo de las manos o están cometiendo algunos errores que han ido, pues, parchando por ahí, creando un Frankenstein, ¿no? O más bien, bueno, creando ahí modalidades nuevas. Por ejemplo, cuando sacó el protocolo de legitimación como área de oportunidad, y así lo publicó, vamos a meter el proceso de inconformidad. Y luego entonces el propio centro se vuelve en una autoridad no solo registral, sino jurisdiccional, porque va a decidir sobre la validez de la legitimación o no. Todo un tema, digo, es muy, muy fino, digo, como todo el derecho, ¿no? En general, Muy pero el colectivo es muy... Sí, y no creo que por ahí comentaba Emily, oye, ¿a qué te dedicas? ¿Al derecho de trabajo? Nada más, pues, ¿qué más quieres? O sea, tienes la parte individual, que hubo cambio, la colectiva, la procesal, y básicamente el objetivo de estas cápsulas, el ABCD, pues es a tener un acercamiento, una aproximación de un tema que te apasiona y que lo llevas en la sangre, en la piel, te ha transformado la vida. Y pues bueno, esa línea del tiempo, como ya nos la dijiste, la gran reforma en materia laboral del 1 de mayo de 2019, el protocolo para la legitimación de los contratos colectivos, que ya quedan es para 4 años, ya estamos en la recta final también de la implementación de la reforma en materia laboral en las 32 entidades federativas, ya llevamos 2 fases de 3, el 2 de mayo todos y las entidades en la República Mexicana debe de implementarse tribunal laboral, centro local, centro federal, y que el centro federal tiene esa dualidad de funciones, como órgano conciliador y como órgano de registro laboral, que tiene ese gran monopolio y se va a concentrar una estructura demasiado fuerte, demasiado importante, que necesita tener mucho profesionalismo para poder llevar a cabo un ejercicio tan profundo como es la transformación de las organizaciones sindicales y de la negociación colectiva. ¿Es correcto, mi estimado Hugo? Así es, doctor. Fíjate, la gran apuesta, la negociación Ahí está la y clave. la conciliación. Fíjate, te voy a dar un dato ahorita de que hablábamos del Centro Federal. Imposible los procesos que se impusieron, ¿no? Hablamos de que a nivel nacional tenemos más de 580,000 contratos colectivos de trabajo federales y locales y estatales. Y hablamos de que nos dan 4 años para legitimarlos todos, a sabiendas de que, bueno, hay muchos de protección, muchos que no tienen actividad, muchos que, bueno, dejaron de aplicarse, incluso la empresa cerró. Pues el Centro Federal dice, en 4 años vamos a legitimar todos. ¿Sabes cuántos tendríamos que legitimar por día en esos 4 años? Más de 2,500, 2,800 contratos colectivos. Al día de hoy no tenemos ni el 1%. Oye, Hugo, ni con la plataforma prestada de Pemex, y podemos darle ese número, ni con la plataforma prestada de Pemex que hicieron la STPS, no le damos a ese número. Y no hay el personal, no hay el presupuesto. No hay el personal. Digo, hablamos de sindicatos formales. Digo, yo soy a favor de los sindicatos formales y profesionales. Me siento orgulloso de estar en uno de ellos. Pero hablamos de que estos sindicatos formales están batallando para obtener, ya no digamos la constancia de legitimación, están batallando para que les den la fecha. Hay un sindicato por aquí, hermano, que
ya le cancelaron 2 veces. Entonces, realmente te digo, ¿cuántos tendríamos que legitimar por día? Creo que el mes que más han legitimado no llegó ni a 80 contratos colectivos legitimados en un mes. Entonces, es imposible. Creo que al final se va a tener que prorrogar este plazo, porque digo, ya encontraron la forma de legitimar los que no debieron haber legitimado. Incluso patrones de una tienda departamental muy famosa, no voy a decir nombres para no meternos en problemas, el propio patrón fue el que llamó, el que hizo todo el procedimiento de legitimación, y el representante sindical pues, nada más estaba observando cómo sucedía todo. A final de cuentas logró su legitimación. Pero bueno, así está el sistema mexicano. Creo que no está dando lo que se buscaba con esta reforma. Sin embargo, está en nosotros, Emily, en el operador de recursos humanos, en el abogado de empresa, en el abogado de representante de los trabajadores y sobre todo en los sindicatos, que esta reforma funcione, que realmente se aplique la democracia sindical, que realmente se aplique la libertad sindical y que todos los trabajadores sean los beneficiados de toda esta reforma. También, por supuesto, si el trabajador es beneficiado, por supuesto, también la parte patronal tiene sus beneficios. Mira, Hugo, vamos ya casi para cerrar y yo creo que sin lugar a dudas para lograr esta metamorfosis, como tú dices, tendrá solamente a través de ese cambio cultural y vamos a estar todos involucrados. Hoy me encanta los que estamos aquí reunidos, el doctor Everardo desde la parte de los litigantes, tú desde la parte de la colectivo, su servidora, abogado in-house desde hace 21 años y entonces estamos viendo todas las ópticas de que solamente apostar por la reforma desde la trinchera que nos toca es la forma de ver que no nos pase escenarios como los que les tocó a nuestros amigos los penalistas, que aunque ellos les dieron muchos más recursos los que los dieron a nosotros, que tuvieron una vacati legis mucho más amplia que la nuestra, están lidiando todavía a 10 años ya de esa gran reforma penal con la situación de que no vieron los resultados que querían. Ojalá que no en un tiempo nosotros estemos lamentándonos de no haber tomado todo lo que está en nuestras manos para hacer este cambio. Yo sigo insistiendo que es el mejor momento para ser abogado laboralista. Nos está tocando una etapa en la historia, somos parte de ella. Vamos a darle entonces a nuestro México un mejor derecho al trabajo y eso lo vamos a hacer solamente a través de la capacitación. Yo te agradezco infinitamente en nombre propio, en nombre del doctor Everardo y en nombre de nuestro centro, que la verdad te sabes que te queremos aquí, eres nuestro, eres de casa. En lo único en que diferimos es que no hay mejor equipo del Cruz Azul, aunque tu León esté en la final. Te agradezco infinitamente que hayas aceptado. No, gracias, Emilia, es un placer para mí estar con ustedes, dos grandes del derecho laboral. Y pues bueno, creo que los tres apostamos y creemos en lo mismo, ¿no? Porque están certificados en compliance, ambos. Entonces, la apuesta del derecho laboral, el futuro del derecho laboral es, primero, prevención y en segundo lugar, y no menos importante, negociación. ¿Sí? En todos los ámbitos, no solo en el colectivo, también en el individual, tenemos que tratar de negociar todo lo que sea negociable, todo lo que sea posible. Y digo, partiendo de la prevención, el compliance. Infinitamente agradecido, querido Hugo. Acabas de tocar un tema toral para los tres, el compliance, y qué bueno que tu experiencia y tu certificación en compliance los puedas estar aterrizando también a la organización sindical. Gracias por todo y pues bueno, nos vemos en la siguiente ABC. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Muchas gracias a todos los que nos siguen en las redes. No olviden dejarnos un like. Les agradezco mucho. Los tres estamos en redes tal y cual nuestros nombres. Everardo con H, González Garza, Hugo también es con H, González, Emily no lleva H, Emily Sutro, a sus órdenes. Un gusto siempre estar con ustedes.